Muy bien, hermanos y hermanas. ¿Cómo les pareció el tema anterior que estudiamos? ¿Lo entendieron? Sí, los adventistas, hermanos y hermanas, tenemos razones por las cosas que creemos. No es sencillamente que decimos que así es, tenemos razón para creer lo que nosotros hemos creído. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio en esta sesión en la página 305, Y ustedes estarán diciendo, pero pastor, si apenas terminamos el tomo 1 del manual y no faltan sino 7 sesiones, esta y 6 más. ¿Cómo vamos a terminar? Bueno, no vamos a estudiar todo el tomo 2. Vamos a estudiar solo ciertas porciones del tomo 2, suficiente como para que entiendan los principios, y entonces ustedes pueden ampliar con el material adicional, que hay montones de material adicional aquí. Les va a tomar un buen rato sentarse a estudiar todo esto. Así que en la página 305 comenzamos diciendo que para entender las profecías necesitamos analizar o estudiar cuidadosamente la estructura de las profecías, la estructura literaria. Es decir, que digamos un capítulo que vamos a estudiar esta noche algunas cosas de Daniel 7, tenemos que entender la secuencia de eventos, porque en las profecías a veces corre en ciclos repetitivos, donde no se puede entender todo linealmente, sino que se menciona varios eventos y luego entonces en el mismo capítulo se repiten esos eventos y luego en el mismo capítulo se vuelve a repetir los eventos y luego en el mismo capítulo se vuelven a repetir. Entonces la clave es saber a dónde se repiten los eventos. Y así sucede con los libros de Daniel y Apocalipsis. Vamos a estudiar, por ejemplo, un tema sobre el milenio, sobre los 1000 años. Si nosotros no entendemos este principio de estudiar la estructura, cómo están organizadas las profecías, cómo es la secuencia de eventos en las profecías, no vamos a poder entender la profecía del milenio. Porque vamos a encontrar que el pasaje milenial que cubre desde Apocalipsis 21 hasta Apocalipsis 21:8 corre en 4 ciclos repetitivos. Es decir, no puede empezar en Apocalipsis 21 y decir, bueno, yo quiero saber qué va a pasar desde la segunda venida hasta después del milenio, y creer que vamos a empezar en el versículo 1 y hay una secuencia cronológica, en orden cronológico, culminando después del milenio. No, no es así. Hay 4 ciclos que se repiten, cada ciclo con un énfasis distinto. Y cuando juntamos las 4 repeticiones, entonces tenemos un cuadro completo del milenio. Ese es uno de los ejemplos que vamos a estudiar. Pero vamos a ir aquí al primer párrafo de nuestro manual. Es de crucial importancia comprender la estructura literaria o la secuencia de eventos en los libros de Daniel y Apocalipsis como un entero y también en sus respectivas partes. Estos libros son complejos y requieren un gran esfuerzo para descifrar su estructura, cómo están organizados. Por ejemplo, la totalidad del libro de Apocalipsis se halla organizado alrededor de los servicios del santuario. Es uno de los temas que vamos a estudiar. Le voy a mostrar que todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, sigue el orden exacto del santuario, desde el campamento hasta el lugar santísimo y luego otra vez de regreso al campamento, en orden cronológico y preciso y exacto. Al menos que entendamos ese asunto estructural, no vamos a entender el libro de Apocalipsis. Por esa razón es que los que no son adventistas les resulta difícil entender Apocalipsis, porque no entienden tampoco el santuario. Es imposible entender Apocalipsis y Daniel sin el santuario. Y ese es uno de los principios que vamos a estudiar un poco más adelante. Así que la totalidad del libro de Apocalipsis se haya organizado alrededor de los servicios del santuario. Cada sección del libro esboza paso a paso las funciones de Jesús en el plan de la salvación. Ahora, donde dice ejemplos, son los diferentes ejemplos
que están en el manual, pero no vamos a estudiar todos esos ejemplos de la importancia de entender la estructura. Solo vamos a estudiar algunos de ellos. El primero que queremos estudiar se encuentra en la página siguiente, la página 306. La página 306. Vamos a mirar en primer lugar la estructura del libro de Daniel. El libro de Daniel se compone en realidad de dos libros, son dos libros en uno. El primer libro son los capítulos 1 al 7. El segundo libro son los capítulos 8 hasta el capítulo 12. Ahora usted dice, pastor, compruébelo, está en el manual, no tenemos tiempo de estudiarlo. Pero ahí en este capítulo y el siguiente capítulo encontramos claramente explicado este asunto. Pero sí quiero mostrarles esto. Vayan conmigo a la página 317. Les voy a mostrar que la primera mitad de Daniel 1 al 7, en realidad es una unidad en sí misma. Es decir, capítulo 1 al 7 es un libro completo y luego el 8 al 12 es otro libro y los dos están en un solo libro. Ustedes ven allí un candelabro, ¿verdad? ¿Ven el candelabro ahí? Ahora, fíjense, el número 1 allí es la introducción al libro. Ese es el capítulo 1. Ahora, ustedes miran que en el mismo brazo, el capítulo 2 y el 7 están en el mismo brazo del candelabro. ¿Se dan cuenta ahí? En el mismo brazo del candelabro. Es decir, están relacionados uno con el otro. ¿Qué es lo que contiene el capítulo 2? Una profecía con 4 metales. ¿Qué es lo que tiene Daniel 7? Una profecía con 4 bestias. Así que uno sabe claramente que Daniel 2 y Daniel 7 están en el mismo brazo porque están estrechamente relacionados. Luego tenemos el brazo del capítulo 3 y el capítulo 6. ¿Qué relata el capítulo 3? Los 3 jóvenes que fueron echados al horno por adoración y por obedecer la ley de Dios. ¿Qué encontramos en el capítulo 6? En el capítulo 6 encontramos que Daniel es echado al foso de los leones también por obedecer la ley de Dios y por adorar a Dios y orar como Dios manda. ¿Ven la relación entre esos dos capítulos? Y luego en el último brazo del candelabro, el capítulo 4 y el capítulo 5 también están relacionados. Ambos capítulos describen reyes arrogantes. El capítulo 4 describe la caída de Nabucodonosor por su arrogancia. El capítulo 5 describe la caída de Babilonia por la arrogancia de su rey llamado Belsasar. Es decir, que Daniel 1 al 7 es una unidad completa. Capítulo 1, introducción. 2 y 7 relacionados, 3 y 6 relacionados, 4 y 5 relacionados. Es decir, que entendiendo la estructura de Daniel, sabemos que Daniel 1 al 7 es un libro completo en sí, mientras que Daniel 8 al 12 es otro libro, y claro, están relacionados los dos libros. Son 2 tomos, en otras palabras, de un mismo libro, si podemos expresarlo de esa manera. Ahora, ¿les quedó claro eso? Ahora, vamos otra vez a la página 306, y quiero que noten la estructura de Daniel 7. El Señor me dio a mí una mente muy organizada. Todo tiene que ser lógico. No puedo aceptar nada que no sea lógico. Y todo lo de Dios tiene lógica. Por eso es que cuando yo estudio las profecías, yo miro lo que viene antes, lo que viene después, la secuencia, el orden de los eventos. Y quiero mostrarles la importancia de ver el orden de eventos en Daniel 7. Es lo que nosotros llamamos el historicismo, es la gran cadena de Dios. A la mitad de la página 306 tenemos un león, Babilonia, 605 a 539. Luego tenemos un ¿qué? Un oso, Medo-Persia,
539 al 331. Luego, en tercer lugar, tenemos un leopardo. ¿Representa qué reino? Grecia, 331 al 168 antes de Cristo. Luego tenemos un dragón, una bestia espantosa y terrible, que representa qué reino? El Imperio Romano, que gobierna desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Luego tenemos 10 cuernos. Los 10 cuernos están completos para el año 476. Ahí es que están completos los 10 cuernos. Y luego, el número 6, se levanta un cuerno pequeño, se está empezando a levantar el cuerno pequeño y arranca ¿cuántos de los cuernos? Arranca 3 de los 10 cuernos. Y eso ocurrió entre el año 476 y el 538. Y los érulos fueron arrancados en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el año 538. Y entonces, después de arrancar los 3 entre el 476 y el 538, ahora el cuerno pequeño pueda gobernar sin oposición, porque los 3 reinos opositores han sido destruidos. Y luego, el cuerno pequeño gobierna ¿por cuánto tiempo? Es Roma eclesiástica, 1260 años. Y eso es desde el año 538 ¿hasta qué fecha? Hasta 1798. Y luego un evento que muchas veces no se toca cuando estudiamos Daniel 7 es que el evento que viene inmediatamente después del periodo de dominio papal es un juicio. Yo pregunto entonces, ¿el juicio tiene que ocurrir después de qué fecha? Tiene que ser después de 1798. Porque en Daniel 7 tenemos una cadena de eventos, ¿sí o no? Oso, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos. Se arrancan 3 de los 10. Luego el cuerno pequeño gobierna 1260 años, 538, 1798. Quiere decir que el siguiente evento tiene que venir después de 1798. ¿Están conmigo? ¿Es importante conocer la secuencia de eventos en Daniel 7, la estructura del capítulo? Lógico que sí. Ahora, en la página 307, ustedes notarán que en Daniel 7 hay 4 ciclos repetitivos. Es decir, se repite el mismo material 4 veces y cada vez se añaden detalles que no están en la primera repetición o la segunda repetición. Vamos a Daniel 7 y les voy a mostrar esto. Daniel, el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 9 y el versículo 10. Versículo 9 y versículo 10. Bueno, vamos a leer el 8 para el contexto. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. ¿Ok? Se menciona el cuerno pequeño, ¿verdad? Y luego en el versículo 9 dice, estuve mirando, y solo vamos a leerlo por ahora, en unos momentos voy a mirar más cuidadosamente el pasaje. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Así que tiene el cuerno pequeño y luego ¿qué? El juicio. Ahora vamos a los versículos 17 y 18. 17 y 18. Dice, estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Así que se mencionan las 4 bestias, y la cuarta bestia pues tiene los 10 cuernos y el cuerno pequeño, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense lo que dice en el versículo 18. Después que gobiernan las 4 bestias, dice en el versículo 18, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos.
¿Sí? Ahí está otra vez. Las 4 bestias y entonces el juicio donde el pueblo de Dios recibe el reino. Luego tenemos otra repetición en los versículos 21 y 22. Por eso no podemos leer el capítulo 7 de Daniel pensando que empezamos en el versículo 1 y entonces leemos todos los versículos en orden y todos los eventos están en orden. No, porque hay ciclos repetitivos y tenemos que determinar dónde están las repeticiones. Nota lo que dice el versículo 21 y 22. Versículo 21 y el versículo 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Ven otra vez el cuerno pequeño y luego el juicio. Y luego la última repetición está en Daniel 7, 25 al 27. Daniel 7, 25 al 27. Hablando aquí del cuerno pequeño, dice: hablará palabras contra el Altísimo, los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Empero, ¿se sentará quién? Se sentará el juez, según esto, y quitarále su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos les servirán y obedecerán. ¿Cuántas veces se menciona las bestias y el cuerno pequeño seguido por el juicio? 4 veces. Entonces usted no puede pensar, al menos que haya 4 juicios contra el cuerno pequeño, es el mismo juicio. Pero, ¿qué está pasando en Daniel 7? Se menciona los eventos y luego entonces se mencionan otra vez los eventos, agregando detalles. Luego se repite por tercera vez los eventos, repitiendo los mismos detalles más alguna luz adicional, y luego por cuarta vez se repiten otra vez los mismos eventos. Es decir, no se cumple en forma lineal, sino en forma cíclica. ¿Me están siguiendo o no? Ok, por lo menos 2 personas me están siguiendo. Ahora vamos a mirar más cuidadosamente en la página 307 la escena de Daniel 7, del juicio, la escena del juicio. Hablemos un momento de los juicios terrenales. ¿Cuántas etapas tiene un juicio, digamos, en los Estados Unidos de América? ¿Cuántas etapas tiene cada juicio? 3. ¿Qué se hace primero en un tribunal? Se examina la evidencia, ¿verdad que sí? Se hace una investigación del caso, ¿verdad? Hay un abogado defensor, hay un abogado acusador, el juez está sentado, posiblemente hay un jurado, y entonces, ¿qué se hace? Se examina el caso. Y el propósito de examinar la evidencia es determinar si la persona es inocente o culpable. No hay un juicio sin examen de la evidencia. No es que el reo llega delante del juez y el juez dice, silla eléctrica para ti. Y la gente, ¿y por qué? Porque yo sé todo. No. Hay que hacer una investigación, un examen de la evidencia. Luego, basado en la evidencia, se pronuncia la sentencia. Ese es el segundo paso del juicio. El juez o el jurado dicen cuál será el castigo. O será la recompensa en caso de que alguien ponga una demanda monetaria. Y luego viene el tiempo cuando se implementa la sentencia. Si la persona es culpable, pues entonces se le echa a la cárcel, ¿verdad? El veredicto se da de que es culpable, se le echa a la cárcel. Se da el veredicto de que la persona fue acusada falsamente y entonces se le da su libertad. Es decir, 3 pasos en un juicio. ¿Ustedes creen que Dios también tiene 3 pasos en el juicio? ¿Cómo no? Vamos a examinar Daniel 7, versículos, desde el versículo 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice allí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días.
Ahora, fíjense que es interesante, habla de tronos, plural, y obviamente en uno de los tronos se sienta ¿quién? El anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El anciano de días es Dios el Padre. ¿A dónde vive el Padre? En el cielo. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Así que el Padre está en el cielo. Así que ¿a dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Este juicio está pasando en el cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, lo cual significa que antes no estaba sentado, ¿verdad? Porque si yo digo, el pastor Silva se sentó, es porque antes estaba parado. Así que en algún momento el anciano de días se sienta. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son los millares de millares y millones de millones? Los ángeles. ¿A dónde viven los ángeles? En el cielo. ¿A dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Y luego noten lo que dice la última parte del versículo 10. Dice, el juez se sentó, ¿a dónde? En el cielo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué tienen los libros? Los registros de la vida de los que van a ser juzgados. Ahora se va a examinar ¿qué? La evidencia. Ahora, ¿saben? En el contexto, ¿qué es lo que se va a examinar aquí? Durante los 1260 años, el papado persiguió mortalmente a millones de personas y las mató. Yo pregunto, ¿los muertos eran los fieles o el cuerno pequeño era el poder fiel? ¿Cuál de los dos poderes era fiel a Dios? Los muertos. ¿Hubo justicia en eso? ¿Era justo que el cuerno pequeño se saliera con la suya, matara a los santos y que los pobres santos fueran muertos? ¿Eso es un juicio injusto? Murieron millones y el cuerno pequeño le fue bien. La Biblia dice que el cuerno pequeño le fue bien. Prosperó, dice en el capítulo 8. Entonces, ¿qué se va a hacer en el cielo en este juicio? En este juicio celestial se van a examinar los casos de todos los que fueron muertos. Y Dios va a reversar la sentencia equivocada que se pronunció en los tribunales terrenales. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, seguimos aquí. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿A dónde son abiertos los libros? ¿A dónde está pasando este juicio? En el cielo. Pero hay otro punto ahora muy importante. Dice, miraba yo en la visión de la noche, este es el versículo 13, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Quiénes son las nubes del cielo? Los ángeles, muy bien. Venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde fue el Hijo del Hombre? Al anciano de días. ¿Vino a la tierra o se movió en el cielo? Fue en el cielo. Es decir, el Padre entra, se sienta, los libros se abren y ahora viene el Hijo del Hombre a donde se movió el Padre. Y dice, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quiénes le hicieron acercarse delante de él? Las nubes, porque vino con las nubes. Ahora, ¿a qué fue Jesús allá? Tenemos que hacerle preguntas al texto cuando lo estamos estudiando. ¿A qué fue Jesús allá en el cielo a donde fue el Padre? Fue allá para recibir el reino, para que el Padre le diera el reino. Vamos a anotar, no se me distraigan, que este es un pasaje que se lee
pero lamentablemente muchas veces no se estudia. Este pasaje comprueba el concepto adventista del juicio, clarito. Ahora dice en el versículo 14, le fue dado ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Quién se lo dio? Pues los ángeles no se lo dieron, el Padre. Le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Reino. ¿A qué fue Jesús allá, a donde fue el Padre en el cielo? A recibir ¿qué? El reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que Jesús, y esto está pasando en 1844, el Padre se mueve del lugar santo al lugar santísimo, se sienta, se abren los libros, luego viene Jesús traído por los ángeles, va al lugar santísimo donde está el Padre, y va al Padre porque el Padre ahora va a abrir los libros y le va a dar a Jesús el reino. Ahora, necesitamos entender qué es el reino. Generalmente cuando hablamos de un reino, pensamos en términos geográficos. Por ejemplo, si yo les mencionara el Reino Unido, ¿qué les viene a la mente? Gran Bretaña, ¿verdad? ¿Qué incluye qué? Escocia, Irlanda, Gales e Inglaterra, ¿verdad? Ese es el Reino Unido. Pero en la Biblia, el reino no es el territorio, el reino es la gente que pertenece al reino. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, en otras palabras, Jesús fue ante su Padre para desempeñar una obra de juicio, para recibir el reino, para que se pudiera determinar por la examinación de la evidencia quiénes son en verdad súbditos de su reino. Y usted dice, ¿por qué Jesús tiene que hacer eso? Yo pregunto, ¿todos los que profesan ser seguidores de Jesús son en verdad seguidores de Jesús? ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? ¿En la iglesia hay peces buenos y peces malos? Sí, la parábola de la pesca. En la iglesia hay personas que dicen, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús dice, sí, ustedes son míos. No. Jesús dice, yo nunca los conocí. Y se profesaban ser cristianos porque lo están haciendo en el nombre de Jesús. Hay personas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad no tienen piedad. Sí, Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito del juicio? El propósito del juicio es demostrar quiénes son verdaderos seguidores de Jesús y quiénes no. Y cuando se haya terminado de juzgar a la última persona, el reino de Cristo estará completo porque se habrá revelado quiénes pertenecen a su reino. ¿Le está quedando claro? Elena White entendió esto. La siguiente página, en un momento vamos a regresar acá porque tenemos que leer los otros pasajes. En la parte superior de la página 308, la hermana White tiene esta cita donde dice claramente que el reino se compone de la gente. Y para demostrar quiénes pertenecen al reino, hay que examinar la evidencia para ver si en verdad son súbditos. Hay que separar el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos, las vírgenes sabias de las vírgenes fatuas. Los que profesan el nombre de Jesús y los que en verdad tienen el nombre de Jesús. Hay que hacer un juicio de separación. Ahora yo pregunto, ¿el cuerno pequeño profesaba ser un sistema cristiano? ¿Profesa el cuerno pequeño ser un sistema cristiano? Hay muchas cruces por ahí, muchas imágenes del Cristo crucificado. Oh sí, es un sistema que profesa seguir a Jesús. Pero ¿qué se va a demostrar en el juicio? Se va a demostrar en el juicio que en vez de ellos ser el reino de Cristo, los que ellos mataron son los miembros del reino de Cristo. ¿Se están conmigo o no? Ahora dice la sierva del Señor. Esto es cuando se cierra la puerta de la gracia.
Todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio investigador, el examen de la evidencia. De los justos muertos y luego el de los justos vivientes. ¿Quiénes se tratan en el juicio? Primero, ¿quiénes? Los que murieron. Y en segundo lugar, los que están vivos antes de la segunda venida. Porque va a haber un grupo que no va a morir. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, dijo el apóstol Pablo. Ahora escuchen. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Y ahora explica qué es eso. Estaba completo el número de los súbditos de su reino. ¿Qué es el reino? Los súbditos de su reino. ¿Y cómo se determina quiénes son súbditos? Examinando la evidencia, la profesión que hicieron en los registros celestiales. Así que dice, estaba completo el número de los súbditos del reino, consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando su reino está completo. Y su reino son sus súbditos. El reino no es geográfico, el reino son las personas que se demuestran en el juicio que son verdaderos seguidores de Jesús. En las parábolas Jesús hizo eso tan claro, hermanos y hermanas. Cuando los pescadores traen los peces a la playa, ¿qué hacen? Separan a los peces buenos de los malos. Cuando en el caso de las vírgenes sabias entran con el esposo y luego se cierra la puerta de la gracia y por fuera quedan las otras. ¿Me están entendiendo? El trigo y la cizaña, ¿cuándo se separa el trigo de la cizaña? Al final del siglo, dice la Biblia. Al final de la historia, en el juicio. Se determina al examinar los casos si la persona fue fiel o no fue fiel. Y escuchen, el hombre es salvo por gracia a través de la fe, pero somos juzgados por obras. La salvación es por gracia a través de la fe, pero el juicio es conforme a nuestras obras. ¿Saben por qué? Porque las obras demuestran si nuestra fe es genuina o no. Las obras no nos salvan, pero las obras demuestran si somos salvos. Y si no hay obras, hay un problema con la salvación. Por eso se examina las obras, para ver si la persona en verdad recibió a Jesús y al recibir la salvación, hubo una transformación de la vida. Ahora volvamos a la página anterior, porque tenemos otro ciclo que mirar aquí. Así que en el versículo 14 dice que el Padre se mueve al lugar santísimo, se sienta, se abren los libros. Ahora Jesús, los ángeles lo traen a él, a donde estaba el Padre, y el Padre ahora le va a dar un reino. Después que se termine de examinar todos los casos, el reino de Cristo está completo. Pero ahora vamos al versículo 18. Versículo 18. Ya mencionamos que el versículo 17 dice que las 4 bestias representan 4 reinos que se van a levantar en la tierra. Y luego dice en el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino. Ahora yo pregunto algo. ¿Cuándo reciben los santos el reino? ¿Cuando Cristo venga a la tierra o cuando Jesús recibe el reino en el cielo? ¿Cuándo está el caso del pueblo de Dios seguro? ¿Cuando Cristo venga o cuando termine el juicio celestial? Cuando termine el juicio. Si la persona se halló fiel, cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer? Va a permitir que posea el reino.
Por eso dice en el versículo 18, después recibirán el reino. Eso es cuando Jesús venga. Los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces fíjense lo que tenemos aquí. Se examina la evidencia, se dicta la sentencia en el cielo. Cuando todos los casos están decididos, la sentencia ha sido dictada. ¿Y cuándo es que el pueblo de Dios finalmente recibe la ejecución de la sentencia? Cuando Cristo viene para darles el reino. Y luego tenemos el versículo 21 y el versículo 22. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Los vencía por cuánto tiempo? ¿Para siempre los venció, sí o no? No, dice, hasta que vino el anciano de días. ¿A dónde vino el anciano de días, según ya vivimos? ¿A la tierra? No. ¿A dónde? Vino al lugar santísimo en el cielo. Es decir, el cuerno pequeño se sale con la suya hasta que viene el anciano de días a abrir los libros para mostrar quién es quién. Así que sigue diciendo, yo veía este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y ahora escuchen, y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. ¿A dónde se dicta la sentencia en favor de los santos? En el cielo. ¿Cuándo es que los santos toman posesión del reino? Cuando Cristo venga. ¿Están viendo los tres pasos del juicio? Investigación, sentencia. La sentencia se da en el cielo. Cuando vienen esas palabras, el que es justo, sea justo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Esa sentencia se pronuncia en el cielo. Y se cierra la puerta de la gracia. Ya el reino de Cristo está completo. ¿Qué es lo único que falta? Lo único que falta es que Jesús venga para darle el reino a su pueblo ya. La implementación del veredicto. Así que dice, hasta que vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo, y luego note lo que dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo es el tiempo cuando los santos reciben el reino? Cuando Jesús venga. Versículo 25. Hablando del cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez. ¿A dónde? ¿A dónde se sienta el juez? Allá en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. No, ya hemos visto en los pasajes anteriores que el anciano de días se sienta ¿dónde? En el cielo. ¿Ve? Esa es la importancia de ver los ciclos que tenemos aquí. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién le van a quitar el dominio? Al cuerno pequeño. Ahora yo pregunto, el juicio tiene dos etapas. Tiene el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. ¿Ok? Yo pregunto, ¿al papado se le va a sanar su herida mortal? ¿Cómo no? ¿Va a poder el papado perseguir a los santos del Altísimo? Lo va a poder perseguir de nuevo. Pero ¿qué va a pasar con todos esos que están viviendo al mero final de la historia? Sus casos son los últimos casos que se examinan en el juicio. Porque eso lo dice la sierva de Dios, que empieza con los que primero vivieron y termina con los últimos que vivieron en la tierra. Entonces, cuando el cuerno pequeño resucite, que está mejorándose cada día más, el cuerno pequeño, el papado, va a perseguir de nuevo. Y los que son fieles durante ese periodo,
son los casos que se van a examinar en el cielo, porque también serán maltratados y ultrajados por el papado, pero Dios intervendrá para dar un juicio en favor de ellos, como hizo con los que murieron cuando el papado dominó en el pasado. Así que dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo, los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Es importante entonces entender dónde hay repeticiones en Daniel 7. Sí, cada repetición explica un poco más el proceso. ¿Y el proceso tiene cuántos pasos? 3. ¿Cuál es el primer paso? La investigación. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es el veredicto. ¿Y cuál es el tercer paso? La implementación del veredicto. Pero ¿a dónde se da el veredicto en favor de los santos? ¿A dónde se da el veredicto? En el cielo. ¿A dónde se hace el examen de la evidencia? En el cielo. ¿A dónde se le da finalmente el reino al pueblo de Dios? En la tierra. ¿Si están conmigo o no están conmigo? Hay que leer con cuidado. Y hay que entender de que Daniel 7 corre en 4 ciclos repetitivos. Cada uno nos ayuda a entender algo más en cuanto al juicio. Ahora vamos a la página 398. Página 398. Nos quedan 16 minutos. Literales, no proféticos. Y vamos a tratar de terminar de estudiar esta página y media en el tiempo que tenemos. Vamos a leer la 7ª trompeta del libro de Apocalipsis. Dice allí, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Cuándo es que los reinos llegan a ser del Señor Jesucristo? ¿Dónde va a pasar eso? ¿Cuando Cristo venga o ya se va a determinar en el cielo antes que venga? Se le va a dar al reino en el cielo, ya lo vimos. Así que dice, reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora escuchen, la 7ª trompeta es el momento cuando Cristo toma posesión del reino. ¿Cuándo es que Cristo toma posesión del reino? En su segunda venida. Así que la 7ª trompeta está relatando ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo, cuando Él toma el reino. Pero ahora lo que yo quiero que ustedes noten es algo muy importante que vamos a notar ahora. Algunas personas creen que el versículo 18, que es el siguiente versículo después que dice que en la 7ª trompeta Cristo toma el reino, algunas personas no entienden y dicen, ¿y el versículo 18 qué hace ahí? ¿Será que el versículo 18 viene cronológicamente después de los versículos 15 al 17? ¿Será que el versículo 18 lo que describe está ocurriendo después que Cristo toma el reino? Y la respuesta a esa pregunta es no. El versículo 18 lo que hace es resumir el resto del libro de Apocalipsis. Es decir, que las trompetas terminan en el versículo 17. Por eso les digo que hay que estudiar la estructura, el orden de eventos, dónde termina una serie y dónde comienza la siguiente serie. Claramente la 7ª trompeta termina en el versículo 17, donde Cristo toma posesión de los reinos de la tierra. Pero ahora el versículo 18 es muy interesante. El versículo 18 no describe cosas que pasan después del versículo 17, sino que resume todo el resto del libro de Apocalipsis.
Ahora vamos a ver 5 eventos que se mencionan en el versículo 18. Dice allí, y se airaron las naciones. Es el primer evento. Y tu ira ha venido. Yo pregunto, ¿las plagas vienen antes o después que Cristo toma posesión del reino? Antes. Entonces aquí y dice, tu ira ha venido, el segundo evento. Tercer evento, el tiempo de juzgar a quienes, a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas. Dice, el tiempo de juzgar a los muertos, y luego dice, y de dar el galardón a los siervos los profetas, a los santos, a los que temen a tu nombre, pequeños y a los grandes, y luego viene el último evento, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuántos eventos? 5. Están resumidos allí en la página 399. Primero, se airaron las naciones. Segundo, tu ira ha venido, es decir, la ira de Dios ha venido. Tercer evento, el tiempo de juzgar a quienes, a los muertos. Obviamente eso no puede ser después de la séptima trompeta, porque en la séptima trompeta Cristo toma el reino. ¿Cómo los va a juzgar después? El tiempo de juzgar a los muertos es el número 3. De dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos. Y finalmente, el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Esas 5 frases resumen la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Y ustedes lo tienen ahí en paréntesis. Se airaron las naciones. Si ustedes leen los capítulos 12, 13 y 14, van a encontrar una descripción de la ira de las naciones. Pero escúchame bien, no es una ira sencillamente entre naciones, es decir, que los Estados Unidos va a estar en guerra con Rusia. No. Cuando dice que se airan las naciones, se están airando ¿contra quiénes? Contra los fieles de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que los capítulos 12, 13 y 14 describen la ira de los impíos en contra del pueblo de Dios. Y luego el segundo evento es, tu ira ha venido. Si ustedes leen los capítulos 15 al 18, se describen las 7 postreras plagas. ¿Ven? 12 al 14, la ira de las naciones contra el pueblo de Dios. Capítulo 15 al capítulo 18, la ira de Dios ahora viene, porque las naciones se han airado contra el pueblo de Dios. Y luego, en tercer lugar, dice, ¿el tiempo de qué? De juzgar a los muertos. ¿Cuáles muertos? ¿Los justos? No, porque cuando Cristo tomó el reino en la séptima trompeta, los santos tomaron el reino. Esto tiene que referirse al juicio de ¿quiénes? De los impíos. ¿Y dónde se describe el juicio de los impíos? En Apocalipsis, el capítulo 20. Y al mismo tiempo, cuando Cristo venga, cuando comienza el milenio, el juicio de los muertos, ¿qué va a hacer Jesús con su pueblo? Le va a dar ¿qué cosa? Su galardón a sus siervos. Va a empezar el juicio de los impíos durante el milenio, pero al mismo tiempo, al comienzo del milenio, Dios le da el galardón a su pueblo. Jesús dijo, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. Ese es el capítulo 20. Y luego yo pregunto, ¿cuándo es que Dios destruye a los que destruyen la tierra? Después del milenio. Al terminar los 1000 años, ¿acaso no destruye a los que destruyen la tierra? ¿A los impíos? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las 5 frases que se usan en Apocalipsis 11, 18, no vienen después del versículo 17. El versículo 17 termina las trompetas.
Luego el versículo 18 es la introducción al resto del libro. Resume los eventos del resto del libro. Resume la ira de las naciones contra el pueblo de Dios. Resume la ira de Dios que se derrama sobre ellos por querer matar a su pueblo. Resume el momento en que los santos reciben el galardón. Resume el momento en que los impíos serán juzgados durante el milenio y nos lleva hasta el final del milenio, cuando Dios destruye a los que destruyen la tierra. Por eso digo, es de vital importancia entender a dónde están cuadrados los versículos. Ahora quiero leer una cita de la hermana White. La viejita entendió esto. Y eso lo digo con cariño, la viejita. Porque algunos dicen, la vieja. Aún dentro de la iglesia. Yo le digo cariñosamente la viejita. Aunque cuando ella escribió esto era jovencita. Primero de Escritos, página 36. La hermana White entendió que el versículo 18 no viene después de la séptima trompeta. Es el versículo introductorio al resto del libro. Entonces, si usted no sabe eso, usted va a estar todo confundido. Va a decir, bueno, ¿y cómo Cristo toma el reino y todavía los muertos no han sido juzgados? ¿Me están entendiendo? Y esto es solo un ejemplo. Yo he dedicado años a estudiar la estructura. No es suficiente estudiar los símbolos, hay que estudiar el orden de eventos, cómo compaginan uno con el otro, dónde ubicarlos. Les voy a dar otros ejemplos en la primera sesión mañana en la noche. Fíjense esta cita de la hermana White, Primeros Escritos, página 36. Al principiar el Santo Sábado, 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Balden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los que. Jesús no va a salir del lugar santísimo hasta que todo caso haya sido decidido. Ya para salvación, ya para destrucción. Y ahora escuchen esto. Y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo, dejando sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron la verdad. Y ahora viene la parte clave. Vi que la ira de las naciones, la ira de Dios, el tiempo de juzgar a los muertos, eran cosas separadas y distintas, y que seguían una a la otra. ¿Están captando lo que dice? Yo pregunto entonces, ¿los eventos que se mencionan ahí en Apocalipsis 11, 18 son cronológicamente uno después de otro? Claro que sí. ¿Y son distintos uno del otro? ¿Cómo no? Ahora también sigue diciendo, también vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora. ¿Cuál es el primer punto en la secuencia? Se airaron las naciones. ¿Contra quiénes? Contra el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿esa expresión, se airaron las naciones, viene después que Cristo toma el reino? ¿Después del versículo 17 de la séptima trompeta? No. Dice ella, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las ¿qué? Las 7 postreras plagas, que es la ira de Dios, que es el segundo punto en la lista. ¿Se dieron cuenta? Yo pregunto entonces, ¿la ira de las naciones es mientras que la puerta de la gracia está todavía abierta, cuando se están aireando las naciones? Claro.
porque Jesús está todavía en el santuario. Dice, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario. Entonces el versículo 18 no puede describir eventos que ocurren después de la séptima trompeta. Es una imposibilidad. Ahora, esta cita deja varias cosas en claro. Número uno, los eventos que menciona Apocalipsis 11:18 son distintos uno del otro y transpiran en orden cronológico. ¿Ven eso? Son distintos uno del otro los eventos que se mencionan y se cumplen en orden cronológico. Segundo, la ira de las naciones va en aumento durante el tiempo de gracia. ¿Les quedó claro eso? Mientras Jesús está en el santuario. Número 3, la ira de Dios cae sobre la tierra después que se cierra la puerta de la gracia. ¿De acuerdo? Lo dice la cita. El tiempo de juzgar a los muertos viene después que caen las 7 postreras plagas, ¿sí o no? Porque es un orden cronológico de los eventos. Ahora ustedes dicen, ¿qué me dice de Apocalipsis 11:19? En el manual yo tengo un análisis de Apocalipsis 11:19. ¿Saben a dónde la hermana White ubica Apocalipsis 11:19? Siempre que la hermana White escribe sobre Apocalipsis 11:19, donde dice el templo de Dios fue abierto y se vio el arca del pacto, ella dice que eso ocurrió en 1844. Lo cual significa que Apocalipsis 11:19 en realidad es la introducción de la segunda parte del libro. El versículo 18 nos resume los 5 eventos en orden cronológico del resto del libro, y el capítulo 11:19 empieza la secuencia. Cristo está juzgando en el santuario mientras que las naciones se están airando. Ahora, si ustedes leen el manual van a poder entender mucho mejor esto, pero lo que yo quiero que ustedes capten, mis hermanos y hermanas, es que no podemos sencillamente decir, yo quiero saber qué va a pasar en el tiempo del fin. Pues yo voy a empezar en Apocalipsis 1:1 y entonces voy a leer en orden cronológico, voy a saber exactamente lo que va a suceder en orden. No. Apocalipsis tiene introducciones, regresa, da un ciclo, va adelante y entonces va hacia atrás. Y al menos que sepamos dónde están las transiciones en Daniel y Apocalipsis, no vamos a entender el libro. El manual les va a ayudar inmensamente a ver la importancia de estudiar la estructura. Mañana en la noche continuaremos dando algunos ejemplos de la importancia de este principio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por haber estado con nosotros. Gracias te damos por ese maravilloso libro, el libro de Apocalipsis. Es un libro complejo. No lo hiciste difícil para hacer que fuera difícil para nosotros, sino para llevarnos a escudriñar las Escrituras, a estudiar las Escrituras, a luchar con el texto. Porque tú sabes que cuando nosotros luchamos con el texto bíblico, el resultado es que nuestra fe crece y se fortalece. Gracias por habernos acompañado. Bendice a cada uno ahora al partir, que podamos llegar bien a nuestros hogares. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.